Y el cordero. Sí, el cordero. El cordero pascual está el que él daba. Y el raíz también natural. El raíz es natural del padre. Llegó el día de los ázimos en el que se sacrificaba el cordero pascual, y encontrándose Jesús con los 12, les dijo: Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os aseguro que no la comeré más hasta que haya cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, tomó el cáliz diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que será derramada por vosotros. Tras la institución de la Eucaristía, anunció Jesús: En verdad que uno de vosotros me entregará. Los discípulos, entristecidos, se miraban entre sí y le preguntaban: ¿Seré yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Contestándoles Jesús: Es aquel quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo tomó, y se lo dio a Judas Iscariote. Y tras el bocado, Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los 11 entendió por qué lo dijo.